Esta noche voy a orar. Señor, te doy infinitamente gracias. Te doy infinitas gracias, Señor, por darme el privilegio y la oportunidad de compartir este mensaje, Señor. Y yo te pido, Señor, en esta noche, que mientras me tenga con vida, Señor, y mientras me des los recursos, pueda seguir predicando tu palabra en los diferentes medios donde tú me has permitido, Señor, y que muchas vidas sean bendecidas. En esta noche, Señor, te pido que muchas personas sean bendecidas a través del mensaje de la palabra de Dios, a través de la televisión, a través de las redes sociales, y por donde yo, Señor, me muevo, me encuentro, Señor, o por donde tú me llevas, Señor. Así que gracias te doy, y que cada televidente que está en estos momentos sintonizándonos reciba palabra de bendición, palabra de vida, palabra de fe, de fortaleza en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Las pruebas y tribulaciones del cristiano. Es necesario que nosotros pasemos por pruebas, por tribulaciones, porque es ahí donde Dios nos está fortaleciendo, es ahí donde Dios nos está enseñando a creer más en Él. Si usted quiere ver la manifestación viva de Dios, si usted quiere conocer al Dios viviente, al Dios de la Biblia, al verdadero Dios, al Dios que hablaron los apóstoles, los profetas, los hombres de Dios, a Pedro que estuvo con Jesús, a Pablo que tuvo una revelación, un encuentro personal con Jesucristo, a los profetas, a Moisés, que tuvieron esa experiencia de vivir, de ver al Señor. Algunos hablaron cara a cara, otros vieron las grandes manifestaciones, maravillas y milagros de Dios. Tiene que pasar por la prueba. Tienen que haber pruebas, tienen que haber tribulaciones para que Dios se manifieste y muestre su poder y su verdad y su realidad, tal como es Él. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, tuvo muchos padecimientos. Tuvo muchos padecimientos, muchas tribulaciones, y, hermano y amigo, era necesario que pasase por eso, porque Él decía: he venido a hacer la voluntad de Dios. Entonces, en la actualidad, quiero hacer referencia a esto. Hay muchos predicadores que hoy en día solo le hablan de triunfos, de riquezas y de gran felicidad a la iglesia. Y te dicen muchos predicadores que somos hijos de un rey. Claro que somos hijos de un rey. Claro que somos hijos de un Dios todopoderoso, el Dios del dueño del oro y de la plata. Pero tenemos que estar claros que ninguna de estas cosas, de la felicidad, de la riqueza, de los triunfos, de que nosotros somos hijos de un rey, ninguna de estas cosas es mala, porque es verdad. Pero la forma en que le enseñamos a la iglesia cómo nosotros debemos de entender este mensaje, porque nuestro Señor Jesucristo a nosotros en la palabra, en la Biblia, nos promete paz. Jesucristo dijo: tendrán paz, pero Él aclaró que es una paz diferente a la que el mundo ofrece. La paz que ofrece este mundo está enfocada, esa paz, esa felicidad, ¿en qué? En las posesiones materiales. Muchas personas, ellos creen encontrar la paz y la felicidad en las posesiones materiales, en la salud y en todas esas comodidades que nos hacen vivir tranquilos por algún tiempo.
Entonces, mucha gente enfoca esa paz, esa felicidad en lo material. Y quién no quiere vivir bien, ¿verdad? ¿Quién no quiere vivir en comodidad? ¿Quién no quiere tener salud? Pero Jesucristo, en cambio, dice que Él nos promete una paz en medio de la tormenta. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que hay personas, predicadores, que enseñan de que todo te va a ir bien en esta vida, que todo es color de rosa, que todo es triunfo, 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 felicidad, victoria, victoria material, no, todo es felicidad. Y que si te va mal y que si ya venís, te enfermas, o tu familia, o tu hijo tuvo un accidente, o de repente te corrieron del trabajo, ya dicen, ya estás en pecado, ya estás mal. O de repente te enfermaste o te caíste postrado en una cama, dice, estás en pecado. Pero no les explican a la iglesia de que es necesario que nosotros, como hijos de Dios, seamos probados. Pasemos por la prueba, por las tribulaciones, porque Dios nos ofrece una paz que es una paz en medio de las tribulaciones, de las tormentas, en medio de esas situaciones adversas. Pero que esa paz que Dios nos ofrece nos va a mantener confiados y tranquilos, aunque estemos en sufrimiento, en tribulaciones. Yo no digo que lo material no es bueno, claro, pero Dios está enfocado, primeramente, su prioridad es bendecirnos espiritualmente. Bendecirnos espiritualmente, enseñarnos a que nosotros dependamos de Él, a que confiemos en Él, a que aprendamos a que, aunque estemos en dificultades económicas, aunque estemos en dificultades, en problemas de salud, aunque estemos con problemas de cualquier tipo, tenemos que aprender a confiar de que Dios, Él es el Dios que nos va a dar la salida, el Dios que nos va a ayudar a atravesar, a salir victoriosos en medio de esos problemas. Y esto no quiere decir de que nunca vamos a tener tribulaciones aquí en la tierra. Vivimos en un mundo de maldad, en un mundo de tribulación. Pero el cristiano verdadero, es necesario padecer para crecer espiritualmente, para ser probado, para ser moldeado su carácter y para cada día confiar en Él, en Dios. No es fácil ver a un cristiano, una persona madura, porque ese es el propósito de Dios, que alcancemos la perfección, es decir, alcancemos la madurez en Cristo Jesús. Y una persona madura en la fe es una persona que puede estar pasando tribulaciones, enfermedades, aún puede estar bien económicamente y de repente las cosas se ponen mal. Pero esa persona no va a dejar de confiar en Dios, esa persona no va a maldecir a Dios, esa persona seguirá creyendo y dependiendo en el Señor, que Él tiene la respuesta y que Él lo va a sacar adelante. Porque ha aprendido a confiar en Él. Y sabe que Dios siempre en último momento, en los últimos segundos, Él tiene la respuesta. Él tiene una salida a tu situación. El asunto es aprender a confiar en Él. Tener una fe sólida que no te mueva de ahí. Hay personas que están en grandes dificultades económicas y lo primero que hacen es cuando están desesperados, hermanos, y tal vez tienen su propiedad, su casa, sus bienes, o lo poco que tienen, y se van corriendo a hipotecar su casa, sus bienes, para poder resolver el problema económico que tienen. Y se van, y quizás lo que deben son $1,000, $2,000,
hipotecan su casa que tiene un valor de 20,000, 25,000, 30,000 dólares. Y sabiendo que Dios te puede ayudar a salir de ese problema, pero por la desesperación y por la falta de fe y la confianza en Dios, esas personas se apresuran, se precipitan y cometen errores y se van metiendo más al hoyo y se van hundiendo. ¿Por qué? Porque le ha faltado esa fe, esa confianza en que Dios te puede ayudar a superar ese problema de deuda económica, ese problema de cualquier índole. Porque si Dios te mete en una situación, en un problema, si está pasando una tribulación y que Dios, porque no crean, en los problemas, en las tribulaciones, Dios es el que lo permite. En cierto modo, en cierto momento, para probar nuestra fe. Porque Él nos quiere enseñar algo. Él nos quiere enseñar de que el Dios que está en esta Biblia, que los profetas, los apóstoles han hablado de Él, es un Dios verdadero, un Dios viviente. No solamente está escrito en un papel. Esas palabras, las palabras de Dios son vivas. El Dios verdadero, el Dios que no lo vemos, el invisible, pero es un Dios verdadero. Y cuando nosotros somos hombres de Dios con convicción de que nosotros sabemos que Dios es real, así como el aire que sopla y que lo sentimos en nuestro cuerpo, así es Dios también, que aunque no lo vemos, pero es real. Entonces, hermanos, Dios, para poderse revelar a las personas, Dios tiene que enseñarles a confiar en Él. Y uno de los métodos precisos, exactos, son las pruebas, las tribulaciones, los padecimientos, para que nuestra fe crezca, para que nosotros aprendamos a confiar en Él y podamos ver la manifestación de Dios en nuestra vida y en nuestra familia. Las pruebas que atravesamos nosotros como padres, y nuestros hijos también están involucrados ahí, porque Dios, cuando trata con nosotros, también está tratando con la familia completa. Y cuando nuestros hijos ven la respuesta de Dios a nuestros problemas que tenemos, y vemos cómo Dios responde de manera positiva cuando le oramos, cuando le pedimos a Dios de todo corazón, y estamos bajo la voluntad, estamos orando en la voluntad de Dios, nuestros hijos van a aprender a confiar también en el Dios verdadero. Tus hijos van a seguir al Dios que usted les sirve, porque se dan cuenta que el Dios que usted les sirve es un Dios fiel. Se dan cuenta que no solamente es de oída, sino que también es un Dios real, un Dios que escucha nuestras oraciones, un Dios que contesta nuestras oraciones, un Dios que nos respalda, un Dios que contesta nuestras peticiones. Y sus hijos lo van a respetar a usted. Sus hijos lo van a obedecer a usted, no por lo que usted hable o diga, sino con hechos. Porque usted le está enseñando al Dios de la Biblia, pero un Dios que es vivo, el Dios viviente, el Dios verdadero. Que las tribulaciones, los problemas que pasamos, es parte del proceso en la vida de todo creyente. Vemos en San Juan 14, 27, Jesús mismo dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La paz que da el Señor no es la misma que ofrece el mundo. Dice: yo no la doy como el mundo la da, decía Jesucristo. No se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Y luego dice más adelante: en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús mismo lo dijo: en el mundo vas a tener aflicción. O sea, Jesús no está diciendo todo va a ser color de rosa aquí en la tierra. Sufrimos los cristianos que creemos en Dios y sufren los no cristianos. Sufren los creyentes y sufren los inconversos. Pero como les decía en el tema anterior, los creyentes tienen
recompensa, hay méritos, tienen méritos. ¿Por qué sufrir? Pero lo que sufren por causa de sus malas acciones, esa es otra cosa, porque si yo me meto a un clavo, a un problema por mis malas acciones, tengo que asumir mis responsabilidades, mi culpabilidad por mis malas acciones. Soy responsable de mis actos. Entonces, San Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Se la acaba de repetir y luego dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Entonces miren, hermanos, escúchenme. Si vamos a la Escritura, vamos a ver que los grandes hombres de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, sufrieron, ¿verdad? Sufrieron. Los triunfos de estos hombres de Dios fueron triunfos espirituales. No estoy diciendo que Dios no te quiere bendecir materialmente. Sí, pero lo que te quiero decir es que Dios siempre está enfocado en lo espiritual, en bendecirnos espiritualmente. ¿Qué bendición es, hermano? Que usted sea una persona donde antes, por tu propia inmadurez, no podías administrar tu dinero, porque agarraba cierta cantidad de dinero y lo desbarataba en el vicio, en las mujeres, en todas las cosas, y no te rendía el dinero, y ni siquiera tus hijos lo disfrutaban. Pero ahora que estás en el Señor, en Jesucristo, Dios te ha dado la madurez y la sabiduría para en lo poco que Dios te da, sea de bendición, lo aproveches, lo inviertas, lo administres bien y lo compartas con tu familia. Porque cuando Dios te bendice, es para que tus hijos, tu familia sea bendecido también. No para que tomes ese dinero y lo destruyas en las cosas que no le agradan a Dios. Entonces, ¿qué bendición es? Que cuando Dios te está bendiciendo económicamente, sepas administrar el dinero, pero antes tienes que aprender a madurar, tiene que aprender a madurar, a crecer espiritualmente, para que crezca materialmente. Por eso Dios se enfoca primero en lo espiritual, en que crezca espiritualmente, en que seas una persona madura, en que sepa qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios, en que sepa cómo honrar a Dios, temer a Dios, honrar su palabra, respetar sus leyes morales. Y después lo demás viene por añadidura. Y Dios te puede bendecir grandemente económicamente. No estoy diciendo que Dios no puede bendecir, pero recuerden muy bien que la vida del ser humano, del hombre, no consiste en los bienes que tú posees, en todos los bienes que tú puedas adquirir, porque mucha gente cree que la felicidad y la paz está en el dinero, en los bienes materiales. Jesús mismo lo dijo, está en el poder. No. Hay gente que tiene mucho dinero y no lo pueden disfrutar. ¿Por qué? Porque no tienen la salud. O se le enferma un hijo y todo ese dinero que tienen solo para estar luchando por la salud de su hijo. Y a veces nos pasa a muchos, y dentro del pueblo de Dios, el creyente. Pero siempre Dios tiene propósito en cada prueba, en cada tribulación que pasamos como hijos de Dios. Pablo decía en Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos a los apóstoles, los hombres de Dios, que sus triunfos fueron espirituales. Imagínense, vemos a Pablo, como a Pablo lo apedrearon, lo arrastraron, lo sacaron casi muerto cuando estaba predicando, lo metieron preso y por último
lo decapitaron. Vemos a Juan, el apóstol Juan, que murió desterrado en la isla de Pasmo. Ahí murió Juan, desterrado de anciano. Entonces, si leemos Romanos 8:17, miren lo que escribe Pablo. Y si hijos, también herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Mire, Pablo está diciendo que somos hijos de Dios, que somos herederos de Dios. Pero así como somos hijos de Dios, así como somos herederos de Dios y somos coherederos con Cristo, tenemos parte en la herencia. Pero dice, si es que padecemos juntamente con Cristo, con Él. Eso indica de que van a haber tribulaciones aquí en la tierra como cristianos, como hijos de Dios. Y luego dice, si es que padecemos juntamente con Cristo, con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Qué bendición! Seamos glorificados. Romanos 8:18, mire lo que dice Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. Pablo decía, recuerden que Pablo fue al tercer cielo, estuvo allá en la presencia de Dios y miró cosas inexplicables, cosas, imagínense, me imagino que Pablo ni se quería venir a la tierra. Dios le mostró muchas cosas, bendiciones que Dios tiene para sus hijos, cosas extraordinarias que Dios tiene para sus hijos. Por eso todo el que fallece en Cristo Jesús está en un mejor lugar que aquí en la tierra, porque este mundo en donde estamos es un mundo donde eso nos trae tribulación, tristeza. Tenemos a Cristo, sí, Él es el que nos da la fortaleza en medio de la tormenta. Dios nos da paz, nos da tranquilidad en medio de la tormenta. Ya tenés problemas, sí, pero no te estás ahogando, porque estás confiando en Dios, que Dios te va a ayudar. Es lo que yo le decía. Si alguien por aquella razón está pasando tribulaciones económicas y verdaderamente es un hijo de Dios, un creyente, tiene que confiar en Dios, que Dios le va a abrir un camino, una salida para que salga de ese problema. Pero no tiene que desesperarse, tiene que aprender a confiar en Dios. Y Dios te va a ayudar, aunque sentás que estás con la soga al cuello, pero Dios te va a ayudar. No corra a ir y meterse más problemas en agarrar su casa, hipotecarla por pagar una pequeña deuda, que usted, con la ayuda de Dios, usted puede salir adelante. Con un trabajo Dios te puede ayudar y comenzar a ir pagando esa deuda, abonando esa deuda. Dios te puede dar los recursos, pero no se meta a más problemas, porque a veces por resolverlo nuestro problema a nuestra manera y no confiamos en Dios, perdemos hasta nuestra casa, nuestros bienes, y nuestra situación se vuelve peor. ¿Por qué? Por falta de fe, por falta de convicción, por no aprender a confiar en Dios. Usted que está viendo el programa, a lo mejor ya le ha pasado. Y muchos han perdido, ¿cuántas cosas? Han perdido su casa, sus bienes, por querer resolver un problema de deuda y no confiar en Dios. ¿Por qué cometemos locuras nosotros? ¿Por qué cometemos un montón de errores? Porque en los problemas, en las tribulaciones nos desesperamos y no aprendemos a confiar en Dios, aprender a confiar en sus promesas, que Él nos va a ayudar. Él tiene todo bajo control, Él tiene todo en sus manos, Él conoce todo lo que está a nuestro alrededor y todo lo que está ocurriendo. Segunda de Corintios 1, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 5,
6 explica, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo. Miren, y esto lo dijo Pablo. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para nuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pablo era un maestro de la Escritura, de la palabra de Dios, y no le estaba hablando aquí solo nada más pura teoría. Él lo había vivido, lo vivió, las aflicciones. Entonces dice, Pablo decía, de la manera en que abundan las aflicciones en nosotros, las aflicciones de Cristo, así abunde también por Él mismo, por Cristo, nuestra consolación. Él nos consuela. Yo recuerdo que hace poco murió mi mamá, falleció el 14 de julio de este año. Y fue una prueba dura para la familia. Pero ya Dios nos venía preparando. Dios te prepara de una u otra manera, Dios te viene preparando. Mi mamá falleció. ¿Quién quiere que se le muera un familiar? Su mamá. Y ella falleció y Dios nos dio fortaleza. Cualquiera iría, ni siquiera lloró ese, porque a lo mejor ni quería la mamá. A lo mejor estaba feliz porque ya se le jugó una carga menos. ¿Por qué? Porque los padres llega un momento que ellos dependen primeramente de Dios y después de nosotros. Cuando se enferman, cuando hay enfermedades crónicas, que tenemos que estar ahí con el medicamento, que tenemos que estar cuidándolos a ellos. Pero no es así. No es así. Llega un momento que Dios los comienza a preparar a ellos porque ya es tiempo de partir. Y también uno como hijo de Dios, como cristiano, le duele ver a un ser querido sufriendo duramente en su propio cuerpo, donde quizás tiene enfermedades, donde tiene quizás órganos dañados, sus pulmones, su corazón, su hígado, ya hay problemas para respirar, problemas para comer, problemas para ya no pueden retener el alimento en su estómago, lo vomita y se ponen delgado y todo es tribulación. Y ya ellos dicen, para estar así, mejor que me lleve Dios, mejor que me lleve el Señor. Y Dios a cada uno de nuestros familiares, a cada una de esas personas, les tiene un mejor lugar que aquí. Y Dios nos enseña de que nosotros tenemos que reconocer de que un día vamos a partir también nosotros, así como le tocó a ellos, porque a ellos ya les tocaba. Nosotros todavía estamos en proceso, pero están en un lugar mejor. Y como hijo de Dios, como cristiano, hay algo dentro de nosotros, porque Jesucristo decía, mi paz os dejo, mi paz le doy. ¿Qué está diciendo Jesús? En los momentos más duros de tu vida, en los momentos más difíciles, cuando un familiar fallece, cuando hay problemas terribles en tu vida que usted cree que ya no hay solución, Dios te pone paz dentro de tu corazón. Ahí en tu interior hay una paz, hay fortaleza. No es porque digan que no te valía esa persona, o no sintiste la muerte de un familiar. No es eso. La Biblia dice que Él nos da paz en medio de las tribulaciones. Y sea tu mamá, sea tu hijo, sea tu papá, sea quien sea, Dios te va a dar la fortaleza y la paz. Y nos prepara de una manera que sabemos que ellos están en un mejor lugar y que ya no están sufriendo en su cuerpo, que es lo más terrible. Porque cuando usted está enfermo y cuando está con una determinada enfermedad y usted siente que lo sacude, siente que prácticamente en una enfermedad, cuando los médicos no pueden hacer nada, usted sabe que prácticamente está en las manos de Dios, nada más. Y ahí nos damos cuenta que a veces deseáramos mejor que el Señor nos llevara antes que estar vivo.
Porque Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cualquiera de las dos, decía Pablo. Cualquiera de las dos. Filipenses. En el libro de Filipenses, Pablo se expresa luego de haber atravesado por muchas grandes experiencias negativas. Aquí vemos a Pablo donde dice en Filipenses 1, 21, 24, dice, porque para mí el vivir es Cristo, se lo mencioné, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, decía Pablo. Si estoy vivo y tengo que pasar tribulaciones, pero es un beneficio para la obra de Cristo, entonces no sé qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, decía Pablo. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo. ¿Y quién dice? Y dice él, mire lo que dice. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Pablo decía, si estoy aquí en la tierra, si estoy en la carne, le estoy sirviendo de gran instrumento en las manos de nuestro Señor Jesucristo para su obra, porque a través de mí, a través de mi cuerpo, a través del ministerio, estoy sacando mucha gente de la oscuridad, del mundo, de la vida, de la esclavitud del pecado, y están siendo salvos para el Señor. Pero decía, pero si me muero, también en ganancia, porque es muchísimo mejor, pero ambas cosas son buenas. No sé qué escoger, decía Pablo. Entonces, Pablo estaba dispuesto a caminar una milla extra. Siempre él estaba ahí, hermano, sirviéndole al Señor, haciendo la obra. Si era necesario padecer para beneficio de la obra de Cristo, dice, pues ni modo, decía Pablo, esto es la obra de Dios, es parte de la obra de Dios, es necesario, decía Pablo, si para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y decía, pero si el vivir en la carne, estar vivo aquí, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Colosenses 1:24. Escribe Pablo en Colosenses 1:24, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. Mire, hermano, Pablo cómo le escribía a la iglesia de Colosa, a los filipenses, hablando de las aflicciones que él atravesaba. O sea, no crean que la vida de Pablo en su ministerio fue color de rosa. Sufrió terriblemente. Estuvo al borde de la muerte en su ministerio, pero al fin y al cabo le quitaron la vida. Y le escribe a la iglesia de Colosa, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. En 1 Tesalonicenses 3:7 dice, Pablo expresa de la siguiente manera, por ello, hermano, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Mire lo que está diciendo Pablo. Pablo está manifestando, explicando de las tribulaciones en medio de nuestras necesidades, dice Pablo. Le dice a la iglesia de Tesalónica que fueron muy dadivosos, muy generosos con Pablo y con el ministerio de él y los que lo apoyaban. Pablo dice, por ello, hermano, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados por ustedes por medio de su fe. Segunda de Timoteo 1:8 dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. ¿Dónde estaba Pablo? Pablo no andaba ahí, ¿verdad? Feliz de la vida, libre, ¿verdad? Y mire cómo estaba ahí. Pablo, aparte de que él era un hombre que padecía
aflicciones, sufrimientos por predicar el Evangelio, por donde él iba, gozaba de libertad, pero tenía grandes tribulaciones porque era maltratado por la gente que lo rechazaban por predicar a Cristo. Y luego escribe en 2 Timoteo que dice que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. No te avergüences, ni de mí, dice, ni de mí, preso suyo, estando preso por la causa de Cristo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Estamos un poco mal de salud, ¿verdad? Estamos haciendo un esfuerzo. Así que en Santiago 5:10 recomienda, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Nuestros profetas, nuestros hermanos, nuestros apóstoles son ejemplos para nosotros. Leamos la Biblia y se van a dar cuenta que la vida de ellos fue de sufrimiento. Por eso Cristo, yo le mencionaba al principio que en Juan 14:27 Jesús mismo decía: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no se aflijan, ni tengan miedo. Dios te está diciendo: tené confianza, tené tranquilidad, no te desesperes, está sobrio, mantente sereno, que yo te voy a ayudar a salir de los problemas. Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Jesús mismo le está diciendo: en el mundo vas a tener aflicción, pero tened confianza, yo he vencido al mundo. Imagínense. Filipenses 3:10, a fin de conocerle, escribe el apóstol Pablo, y el poder de su resurrección y de la participación de sus padecimientos. Pablo dice: yo he padecido al igual que Cristo. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y de la participación. Yo soy partícipe de los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejante a Él en su mente. Entonces, mire, amigo, en esta noche, ¿qué nos hemos enseñado? Nuestra fe no debe de faltar. Cuando Satanás le dijo a Jesucristo que quería zarandear a Pedro, ¿qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearte como al trigo. Y Jesús le dijo: pero yo he rogado, ¿a quién? Al Padre. Yo he rogado que tu fe no falte. Y a veces somos zarandeados como trigo nosotros. Pero ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Lo importante en medio de la prueba es la fe. Que esa fe no falte, que nuestra fe se fortalezca, que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea ensanchada, nuestra fe en Dios. Segunda de Timoteo 3:10-13. Segunda de Timoteo 3:10-13. Pero tú has seguido mi doctrina, le dice a Timoteo al apóstol Pablo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. Miren lo que menciona Pablo a Timoteo: persecuciones, padecimientos, como las que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, dice el apóstol Pablo. Y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir
piadosamente, todo aquel que se dice ser cristiano, todo aquel que quiere vivir en obediencia a Dios, en temor de Dios, dice que padecerán persecución. Por eso es que el cristiano sufre mucho. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana el diablo se te levanta y usted dice, pero ¿qué pasó? ¿Qué he hecho yo? Yo no he hecho nada. ¿Qué está sucediendo? Y te va delante del Señor y te humilla y te pones de rodillas y dices, Señor, perdóname. Si yo le he encabado, si yo he fallado, perdóname, Señor, pero yo nunca pensé que esto me iba a pasar. Nunca pensé que esto iba a suceder. Pero perdóname, Señor, si yo he fallado, si yo le he encabado, si como dicen, he metido las de andar. Pero a veces Dios es el que te permite pasar por todo eso. Para moldearnos, para parecernos a Cristo, para que nuestro carácter sea transformado, nuestra fe sea sólida. Primera de Pedro 4, 12, 13. Amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Ustedes no se sorprendan, porque nos sorprendemos, hermano. Usted y yo nos sorprendemos. Sale de una y entra otra. Sale de una y entra otra. Hay años que usted no ve la luz clara. Hay momentos de que usted sale de una prueba y cae a otra prueba. Sale de una y entra a otra. Y usted dice, ¿qué me está pasando, Señor? Y por allá te dice un predicador que se va demasiado al extremo. Es que estás en pecado. Es que estás aquí, es que estás allá. Hay mucha gente que como que no ha leído la Biblia. Y te dice, usted vaya, pídale perdón a Dios. O que usted ha pecado y usted no tiene por qué estar pasando esto, pasando lo otro. No, hay momentos que Dios nos pasa por la prueba. Hay momentos de que hay tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Hay momentos que tenemos que pasar la prueba. Tenemos que ser evaluados, tenemos que ser valorados. Tenemos que pasar un examen. Tenemos que ser evaluados. Y lo importante es que cuando tú pasas la prueba, la tribulación, hay bendición al final. Bendiciones espirituales, porque aprendes a confiar en Dios, porque aprendes de que en el mundo, en esta tierra, como hijo de Dios, usted como cristiano, no todo se resuelve con dinero, no todo se resuelve con mis propias habilidades, con mi propia fuerza, con mis bienes, con esto, con lo otro. Se da cuenta que hay un momento que eso no vale nada. Se da cuenta que cuando Dios lo tiene en la prueba y lo pasa por ahí y lo lleva al final y te saca de ahí y te da la victoria el Señor, te está diciendo que todo lo que se mueve a tu alrededor, tu familia, tus hijos, tu profesión, tu carrera, tus bienes, todo depende de Dios. Todo pende de un hilo. Dios te sostiene, Dios sostiene tu familia, Dios sostiene tus hijos, Dios sostiene todo lo que está a tu alrededor, todo lo que tú mueves, todo lo que tú administras. Si Dios se aparta de nosotros, hermano, estamos muertos, estamos listos y servidos. Entonces nos damos cuenta de que es eso, que al final aprendes a que todo depende de Dios. De que estás de pie, de que has prosperado, de que tienes una familia bendecida, tienes negocio, tienes casa, tienes bienes, vehículos, tienes una profesión, te has preparado. Cada día más Dios te ha levantado académicamente y te das cuenta que el único que te lleva hasta ahí es Dios. No es que porque usted seas la persona
ilustre, te das cuenta que Dios es el que te ha llevado ahí. Y a eso es lo que Dios te quiere enseñar. A eso es lo que Dios te quiere llevar. A eso es lo que Dios te quiere llevar. Entonces, Pedro decía, en 1 de Pedro 4, 12, 13, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si de alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozados por cuanto participáis de los padecimientos de Cristo. Gocémonos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y luego dice el último versículo que leo, en 1 de Pedro 4, 15 y 17. Así que ninguno de nosotros, usted y yo, padezcamos como homicida, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Es decir, que muchas personas padecen por andar